Bueno, y seguimos en nuestro primer programa de radio y de streaming que se llama... No me chamulles más. Qué coro de ángeles, qué coro de ángeles. Y hoy, que es martes 3 de marzo, es el Día del Escritor. ¿Y de qué manera vamos a conmemorar esta fecha tan relevante, por lo menos para Pollera Pantalón, que con un gran escritor, con un filósofo, ensayista, poeta, una de las personas que en mi caso, digo, cada vez que lo escucho, no solamente es un aprendizaje continuo, sino que además logra emocionarme siempre. Ya estás emocionada. Ya estoy, no, me pasa. Santiago Kovadlov, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Hola, qué tan cálida recepción. Muchísimas gracias. Qué precioso nombre le han puesto ustedes al programa que llevan adelante. Y celebremos entonces juntos lo que implica ser un escritor, porque de veras en nuestro país, en nuestro medio, la palabra se enfrenta permanentemente a la frivolidad y a la perversión del significado de su función, y creo que una de las intenciones de un programa como el de ustedes no puede sino ser la de reivindicar el valor de la palabra, no porque sea sagrada, sino porque puede ser límpida y aproximativa permanentemente al encuentro de las personas. Qué comienzo, qué comienzo, y que ya nos deja pensando, pero la realidad es que pensamos en usted, Santiago. Cuando hoy nos contaba Marina el viaje que hicieron a Francia, Pollera Pantalón, ¿no? Una nueva misión que hicieron sobre finales del año pasado, y cómo se encontraban con distinto tipo de hechos de violencia, de discriminación, y si hacemos un raconto de lo que hemos visto en imágenes en los medios y en las redes en los últimos tiempos, no hacen otra cosa que remarcar estos hechos de violencia, ¿no? Digo, en algunos ámbitos como la ciencia, la tecnología, tenemos avances tan importantes, y cómo puede ser que en algo tan primitivo como puede ser el amor y la violencia, sigamos comulgando con esto, ¿no? Con la violencia. Yo le diría, para iniciar nuestra conversación, que la pregunta que usted se formula, ¿cómo puede ser, además de estar muy bien intencionada, permite que la replanteemos? Siempre han coexistido la civilización y la barbarie. Siempre han coexistido la pluma, la palabra y el hacha o la ametralladora. No es que el desarrollo de la civilización históricamente considerada se ha desplegado en desmedro de la violencia, no es que se ha reducido el campo de la violencia porque hemos progresado en ciencia o aún en ciertos momentos en ética. No es así, desgraciadamente. El hombre está constituido por dos fuerzas que son irreductibles y que viven combatiéndose. Eros y Tánatos, diría Freud. El amor, la capacidad de cercanía, y el odio, la ineptitud para el encuentro con el prójimo. No es una pregunta en consecuencia bien planteada, y lo digo con todo respeto, la que pregunta cómo puede ser. Sí puede ser, el hombre jamás ha sido distinto. Cuando Albert Einstein le preguntó a Sigmund Freud ¿cómo podríamos hacer para terminar con la guerra?, Freud le contestó con amargura: hay un camino, termine con el hombre. Esto no quiere decir que no debamos vivir combatiendo la violencia. El término que uso, el verbo es paradojal, combatiendo, pero debemos vivir luchando contra la violencia. La victoria jamás será definitiva, porque la rentabilidad de la violencia para una estructura espiritual como la del hombre es siempre muy alta. Vea usted lo que ocurre hoy, como bien lo señalaba al referirse a Francia, y sí, así será siempre. Debemos combatir la violencia, pero con la conciencia
de que terminar con ella es terminar con nuestra especie. Wow. Wow. Y Bueno, perdón. Buenas tardes, Marina Rosso Siberio. Buenas tardes. ¿Cómo está? Hola, Marina. ¿Y por qué sentimos, si esto siempre que convivimos con estos dos extremos, que ahora está todo exacerbado? ¿A qué se debe que tenemos esa sensación? Porque usted nos explica que esto siempre convivió, pero ahora como que sentimos, sobre todo las generaciones nuestras, que está más exacerbado. En primer lugar, le diría yo, porque es el tiempo en que nos toca vivir a nosotros. Sentimos con menos intensidad la Revolución Francesa que los episodios derivados de los conflictos entre israelíes y palestinos. Pero también es verdad que nos toca vivir a nosotros esta época, no la época de la Revolución Francesa. Siempre los protagonistas de un momento determinado sienten que les ha tocado la mejor de las oportunidades o el peor de los tiempos, por un lado. Por otro lado, es indudable que con respecto a una época relativamente cercana, que es la que se extiende desde fines de la Segunda Guerra Mundial hasta la caída del muro, en Occidente vivimos una etapa relativamente ordenada, en la cual el concepto de democracia tenía un contenido claro, un contenido preciso y un contenido anhelado. Hoy ya no es así. Hoy los grandes ideales de la posguerra, el concepto de democracia como una meta en la cual Occidente encontraba el curso de su civilización, todo eso ha cambiado y todo eso ha decaído. De modo que tenemos dos factores para responder a su pregunta. Uno, puesto que somos los protagonistas de este momento, es razonable que los sintamos a este momento con particular intensidad. Y segundo, es objetivamente cierto que las democracias occidentales han entrado en crisis y en virtud de haber entrado en crisis estamos nosotros sujetos a una turbulencia que hace un par de décadas no conocíamos con esta intensidad. Ni los populismos estaban tan difundidos en los países centrales de Occidente, ni el concepto de democracia tan sujeto a lo que podríamos considerar su devastación conceptual y moral como lo está hoy, por ejemplo, en los Estados Unidos. Señora, usted que... Sí. Perdón. No, Fafi, ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo le va? Fabiana. Hola. Fafi Ricaño, mi nombre. Hola, Fabiana. ¿Qué tal? En relación con lo que usted planteaba, crisis democráticas, crisis de modelos democráticos, manifestaciones de populismo que siempre han existido, pero con características muy distintas tal vez a la de otros momentos, donde de una manera, en esta suerte de pugna amor-odio o positivo y negativo, encontrábamos que los populismos en otro momento terminaban en guerras que liquidaban generaciones enteras. ¿Usted tiene la sensación de que vamos camino hacia qué avisora como modelo siguiente a que estamos recorriendo? Bueno, voy a ser muy cauto en mi respuesta porque de lo contrario tendrían ustedes la oportunidad de estar hablando con un profeta. No es así. Yo conjeturo en torno al futuro venidero, opino, tanteo, y lo que advierto de modo muy general, poco preciso y en parte en bruma, es lo siguiente. Yo creo que hoy el mundo se está vertebrando justamente en función de la disolución de los parámetros de la segunda posguerra. Al parecer, por lo que se está advirtiendo en ese momento, las hegemonías mundiales en principio serían tres: la de Estados Unidos en Occidente, la de China en el Extremo Oriente y la de Rusia en la Europa Oriental. Esta organización o segmentación del poder mundial empieza a advertirse en políticas de Estado
que están al alcance de cualquiera que con cierta atención mire su entorno. En el caso nuestro, en Occidente, la intervención de Trump en Venezuela, el desarrollo del actual conflicto con Cuba, la posibilidad en suma de un cierto alejamiento entre Europa Occidental y Estados Unidos, no solo en relación a la OTAN, que es la garantía militar del sistema defensivo occidental, sino también en relación a los valores culturales que de un modo muy notorio ha cuestionado el presidente Trump en relación a las dirigencias europeas, el hecho de que la guerra entre Rusia y Ucrania no alcance en un cauce orientado hacia una pacificación profunda y más o menos cercana, la forma en que China encara la reincorporación de Taiwán al mundo comunista, o llamado comunista y liderado por China, todo esto es lo que a los politólogos los hace pensar que la nueva organización mundial va a ser tripartita y responde al principio de no injerencia, es decir, dentro de la región hegemónica que pertenece a cada uno de estos tres poderes, las otras dos potencias no tienen en principio derecho a intervenir, como lo hubieran tenido de haber prosperado más el modelo de globalización e interdependencia que se pone en marcha en Occidente tras la caída del muro de Berlín. Esto es más o menos lo que en términos generales pareciera evidenciar el desarrollo de los actuales conflictos bélicos y políticos y económicos, sin duda alguna. Ahora bien, toda vez que recurrimos a la historia para tratar de ver qué ha sido del mundo cuando fuerzas tripartitas se dividieron los escenarios de poder, también se hace evidente que la capacidad de convivencia pacífica entre las potencias que lideran esos tres espacios ha sido breve y ha redundado generalmente en la erupción de conflictos armados entre esas tres potencias, porque la aspiración parece ser inalienable de todo imperio es ser el único, es volver a la hegemonía unilateral. Esto también se advierte un poco en la historia, así como lo anterior se advierte en los hechos que recorremos a diario. Más allá de esto, hay otros elementos a tener en cuenta en respuesta a lo que uno puede avisorar. El calentamiento global es un fenómeno que compromete la supervivencia de la especie más que la del planeta. Si las temperaturas aumentan más allá de ese grado y medio, grado 8, que puede tolerar la Tierra y sobre todo la Tierra que propicia la vida humana, es muy poco probable que el hombre pueda seguir siendo el mismo. Por otro lado, sumándole factores a esa conjetura, el desarrollo tecnológico de vanguardia, en particular la inteligencia artificial, evidencian algo que es muy importante tener en cuenta con respecto al porvenir. La inteligencia artificial va a reemplazar al hombre en todo lo que han sido las tareas habituales que le han permitido al hombre trabajar. El hombre va a ser sustituido como fuerza de trabajo por la eficacia tecnológica desarrollada por la inteligencia artificial. ¿Y esto qué implica? Porque por un lado uno podría decir, formidable, ya no va a ser necesario que el hombre empeñe su tiempo en ganarse la vida como lo ha hecho hasta ahora y tendrá tiempo libre para poder ocuparse de qué. Cuando el tiempo libre... Creo que estamos teniendo un pequeño problemita. En realidad Santiago creo que tuvo un problema con el Wi-Fi. Me parece que sí, que tuvo un problemita técnico en su casa. Se le cayó la señal. Sí, y a mí se me cayó el mundo con lo que estaba hablando. Porque tremendo, me yo creo que superada verdad, en una situación tipo de apocalipsis. Pero, ¿sabés
que cuando vuelva me gustaría preguntarle, volvió, bajando un poco ahí eso lo tenemos. a la realidad. Pregúntale, Marcela. Santiago, yo soy Marcela Marón. Volviendo a la realidad, ¿dónde cree usted que estábamos? No, sí, pero me asusté. Entonces quiero volver a la fantasía, digamos. Volviendo a la Déjeme terminar con lo que le decía. Por favor. Si es tan amable. Sí. En 1941, le decía, Erich Fromm publica un libro llamado El miedo a la libertad, un libro de enorme actualidad y con un poder visionario fenomenal. Erich Fromm decía algo muy sencillo en ese libro. El hombre no tolera ser libre, necesita estar ocupado en el sentido de que su cabeza no esté expuesta a ciertos dilemas filosóficos fundamentales. ¿Quién soy? ¿Por qué debo morir? ¿Por qué tanta incertidumbre? ¿Por qué debo construirme como sujeto libre? La intolerancia hacia las preguntas fundamentales de la filosofía también se va a acentuar allí donde la tecnología de punta ponga fin a la actividad humana en la producción de trabajo. Wow. Ahí se me complicó. Ahí se me complicó el panorama. Yo créame que no soy pesimista. No, porque en realidad digamos, yo iba con todo respeto, en mi ignorancia, pensando un poco en el vínculo, ¿no? En el vínculo de las personas. Y en esta cuestión. Muy bien, eso no es ignorancia. En esta cuestión de odio, voy a decir algo, digamos, yo me sentí muy sobrecogida con lo que vimos en Francia, y cuando yo creía que después del terrible atentado que hubo en Israel, el mundo estaba diciendo, bueno, pobres lo que le pasó a los israelíes, me encuentro con que era todo al revés. El 99% apoyaba a los que habían atacado. Y entonces dije, ¿qué estoy mirando yo? ¿Qué palabras me perdí? ¿Qué comentarios me perdí? ¿Qué lectura estoy teniendo? ¿Qué estoy mirando en redes sociales? ¿Quién me está contando una verdad que no es? ¿Cómo hacemos para que con toda esa información, que también tiene que ver con la tecnología, pero que también tiene que ver con los vínculos, sepamos qué sentido le damos a la palabra? Porque no sé si le estamos poniendo demasiado peso, hablando hasta de lo que los chicos ahora, que no se puede decir determinadas palabras, ni blanco, ni negro, ni rubio. El otro día me decían, si a un chico le decís que tiene ojos muy lindos, también no hay que decirlo. Dije, a ver, pero ¿dónde estamos? ¿Es tan así? Ajá. Es buena la pregunta, ¿dónde estamos? Estamos periódicamente necesitando redefinir el escenario en que vivimos. Pero ante todo, me parece que lo que usted plantea es muy interesante y permite hacerse una primera pregunta. ¿En qué consiste la rentabilidad del odio? Porque no hay duda alguna de que el antisemitismo o la judeofobia, en este caso, dentro del ejemplo que usted nos trae, tiene rentabilidad. ¿Para quién la tiene? Precisamente allí donde se quiere evitar la complejidad de los problemas, los matices que permiten entender que en un conflicto siempre hay responsabilidades recíprocas por parte de las dos partes, pero que no son las mismas. El odio permite simplificar el escenario y volver al esquema de la víctima y el verdugo, del inocente y el culpable, del bueno y el malo. El antisemitismo es muy antiguo y ha tomado actualmente una característica muy importante, que las circunstancias al prejuicioso, al antisemita lo ayudan enormemente, que es homologar primeramente el judaísmo a Israel. Ser judío significa ser israelí o pro-israelí. Y en segundo lugar, a Israel, al gobierno que circunstancialmente tiene esa nación. No hay duda alguna, empecemos en segundo lugar, después de caracterizar el odio, conviene también hablar de esto. Uno puede tener diferencias con el gobierno de Israel, pero Israel es el único Estado que está expuesto al prejuicio de que su extinción es necesaria, de que es indispensable que desaparezca. Ni Italia, ni Francia, ni Argentina, ni Alemania, ni Brasil son naciones que están expuestas a la posibilidad de verse
amenazadas por un riesgo de extinción y por un anhelo de extinción. El antisemitismo hoy aspira a hacer de Israel cenizas. No quiere de ninguna manera que exista un Estado judío, cuando el Estado judío justamente extrae su posibilidad de vida de un proceso legal, no hablemos de la historia anterior, perfectamente justificado y fundamentado, que también le dio al Estado palestino la oportunidad de convertirse en un Estado legítimo, y los árabes no lo quisieron aceptar hasta tanto Israel se extinguiera y desapareciera. Hoy en día en Europa ese antisemitismo, esa judeofobia que pide la extinción de Israel y no contempla la bestialidad de lo ocurrido el 7 de octubre del año 24, todo esto es el resultado no solo de la promoción que las redes sociales hacen del esquematismo ideológico, sino de una milenaria necesidad de homologar al judío al culpable. Y esto tiene un fundamento. Se ha trabajado enormemente en nuestra historia para que esto sea así. Y hoy en día el antisemitismo político, la judeofobia que apunta esencialmente a la destrucción del judío, a la muerte del judío, al anhelo que las fuerzas de Hamás han tenido y han demostrado que tienen de terminar con la vida judía, es precisamente lo que alimenta, tergiversando los hechos, la demanda, la justificación de la violencia padecida por Israel, como si fuera Israel el culpable de esa violencia, cuando el conflicto lo que pide es un enorme y cuidadoso análisis matices que puede llevar a tener diferencias con el gobierno de Netanyahu, pero nunca a homologar el Estado judío a la política de Netanyahu ni a la criminalidad con que han procedido quienes lo atacan. Santiago, bueno, nada más para agradecerle este espacio con nosotros, felicitarlo una vez más por el Día del Escritor y seguramente en breve vamos a volver a molestarlo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Molestado, muchas gracias a ustedes y adelante con las polleras y los pantalones. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Santiago. Enseguida volvemos.